Buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestro día número 7 ya de Fundamentos de Programación. Bastante interesante lo que hemos ido aprendiendo hasta este momento. Somos EduProt, Educación Profesional a Distancia, auspiciados por Juan Pajic, que ha sido el fin y ha sido el crecimiento que hemos dado a estas becas completamente gratuitas. Estas llegan a ustedes a través de Juan Pajic Bootcamp. Hemos sido pues podríamos decirlo así, ha sido una motivación para nosotros transferir enseñanza también a todos ustedes por medio de nuestro canal de Juan Pajic sin ningún costo. EduProt pues es la empresa a la cual nosotros estamos trabajándole. Y EduProt pues tiene todo el plan de certificaciones, tiene los cursos de carreras, tiene diferentes opciones en las que ustedes pueden llegar también a certificarse internacionalmente. Entonces, muchos me han preguntado por qué tenemos dos nombres. No es que tengamos dos nombres. En el medio yo soy su instructor, el ingeniero Juan Pablo Ruiz, que ha sido conocido por ya algunos años como Juan Pajic, y el cual inició con una visión y sigue siendo de llevar educación sin ningún costo a todos ustedes. La fusión con EduProt pues nos trajo la infraestructura necesaria para poder impartir nuestros cursos con ustedes. La tecnología que estamos teniendo el día de hoy, los repositorios, los espacios en la nube, todo es cortesía de EduProt para que Juan Pajic pueda llevar esta educación sin ningún costo con ustedes. O sea, el plan de becas es llevado a través de Juan Pajic y nuestra plataforma de trabajo pues es por medio de EduProt, que es la educación profesional a distancia, la cual pues sí tiene cursos de cobro, tiene los planes de certificación y ha ido adquiriendo ser Education Partner de múltiples opciones de certificaciones que existen en la tecnología. Ha sido un gusto para nosotros pues utilizar los recursos que EduProt tiene para Juan Pajic. Seguimos siendo Juan Pajic, o sea, Juan Pajic sigue siendo su amigo, el bootcamp que les lleva cada vez cursos sin ningún costo para ustedes. El canal sigue siendo Juan Pajic y seguirá siendo Juan Pajic, llevando más videos y más videos y más videos de educación para ustedes. Lo que utilizamos a través de EduProt, por eso lo vuelvo a repetir, es su infraestructura, sus certificaciones. Utilizamos los recursos tecnológicos que EduProt ha puesto a disposición de Juan Pajic para que también puedan ser de uso gratuito para todos ustedes. Entonces, gracias a ellos es que Juan Pajic puede llevar todos estos enlaces, transmisiones, espacios en la nube, todo lo que se va requiriendo para poder realizar esta educación sin costo para ustedes. Bueno, quería explicar eso un poco porque algunos me han preguntado, ¿por qué dos nombres? No son dos nombres y ya lo dejamos en claro. Hemos venido trabajando en los fundamentos de programación con lo que han sido las estructuras repetitivas, ¿se recuerdan ustedes? Y hemos podido ver ya el comienzo de este tipo de estructuras repetitivas que son muy importantes para cuando nosotros estamos programando o nos estamos iniciando en la programación. Hace unos días veía en el internet, en otras capacitaciones que yo recibo también, porque tampoco dejo de seguir aprendiendo, y veía cómo la programación está teniendo una gran demanda. Muchos me dicen, pero es que mire Facebook, mire Instagram, mire Twitter, mire TikTok, son cientos y cientos y cientos de personas que están estudiando informática y programación. No necesariamente tiene que ser de esta forma, sino que podemos nosotros observar que hay ahora una gran inquietud por estudiar programación, pero al final no son muchos los que logran llegar a ella como final, pues, ¿verdad? Entonces podemos entender nosotros que hay que ser de los buenos, dicen aquellos, ¿verdad? Sí, entonces, perdón, solo estoy viendo que alguien no puede ingresar.
Entonces, estamos viendo nosotros un movimiento tan exponencial en este ambiente de la programación, pero también tan desmotivante, ¿sí? También tan desmotivante porque muchos ven un caminar tan complicado, tan difícil, tan duro, que van dejando de programar. Tal vez tú creíste que con 2, 3 meses de aprender Python, de aprender Java, de aprender PHP, ya ibas a obtener un trabajo. Y no es así. Entonces estamos viviendo también un movimiento en que todo el mundo desea querer ser programador, pero se puede. Si tú pones dedicación, si tú pones empeño, lo puedes lograr, ¿sí? Se puede lograr. Hay un gran campo, hay una gran necesidad, hay un gran requerimiento de buenos programadores. Es que los que vamos a iniciar no vamos a tener oportunidad. Sí, sí pueden tener oportunidad. Sí se da la oportunidad, ¿sí? Entonces, lo importante es permanecer y estar consecutivos en ella. Entonces, después de esta motivación para cada uno de ustedes y explicación, mira, si no comienzas, no vas a avanzar. Eso es algo muy cierto en la vida. Entonces, hay que comenzar para poder avanzar. Cuando menos sientas, dirás, y cuando me puse a ver esos videos y esas clases de Juan Pajic de fundamentos de programación, yo ya estoy trabajando en alguna empresa desarrolladora de software, gracias a que un día me motivaron a seguir y a seguir adelante. Entonces, te motivo a seguir adelante el día de hoy. Estábamos hablando de las estructuras repetitivas. Empezamos con ellas en el día número 6 y el día de hoy pues vamos a hacer mención de una más. Hemos quedado que estos videos iban a ser cortos, que estos videos van a ser más de lleno, no vamos a extender tanto sus contenidos, sino que queremos ir más al punto de cada una de las tecnologías de la programación e irlas aprendiendo. Eso no quiere decir que vayan a ser vagas y eso no quiere decir que no tengan un buen contenido, sino estamos extrayendo y poniendo lo más esencial para que lo podamos aprender. El día de hoy vamos a conocer la estructura hacer mientras o en inglés do while. Algunos me dirán, es que sí, ya vimos while. Claro, ya vimos while y era la estructura mientras. ¿Se recuerdan ustedes ya en pseudocódigo? Pues dice, tanto el bucle mientras como desde evalúan la expresión al comienzo del bucle de repetición. Siempre se utilizan para crear un bucle que se llama en programación pretest. Pretest. También denominados bucles controlados por la entrada. En numerosas ocasiones, se necesita que el conjunto de sentencias que componen el cuerpo del bucle se ejecute al menos una vez, sea cual sea el valor de la expresión o condición de evaluación. O sea que ahora podemos ver que los bucles while y desde que estábamos trabajando son de tipo pretest, pero vamos a llegar a momentos en la programación que necesitamos que por lo menos los bucles se evalúen una vez. Y ese tipo de bucles se les va a llamar o se les denomina post-test o bucles controlados por la salida. Entonces, miren, ahora tenemos los bucles pre-test y los post-test. Entonces, si tú no conocías los nombres técnicos, ahora ya conoces cómo se denominan en los fundamentos de la programación. Porque a veces aprendiendo un lenguaje solo aprendemos la sintaxis. Y a veces me han preguntado, mira, Juan Paji, ¿cómo es que yo tengo que hacer un ciclo repetitivo? ¿Debo usar un pretest o un post-test? Tal vez no conoces los términos, pero ahora ya los aprendiste aquí. Y ahora ya sabes que hay pretest y hay post-test. Entonces, les digo que es dependiendo de lo que tengan que programar. Es dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Ahora, sigamos avanzando y lo vas a poder comprender mejor. Un caso típico es el bucle hacer mientras, que es el do while. Existen lenguajes como C, C++, Java o C Sharp. ¿Quién me dice otro lenguaje en donde do while existe? A ver, pues, no puse todos aquí para que podamos tener un poco de interacción. Tanto los que se encuentran en el en vivo de
Facebook como los que están en el en vivo en Zoom. Y también si nos pueden indicar de qué países nos están saludando ahí en un chat, se los agradeceríamos bastante para conocer de dónde nos estamos conectando todos nosotros como hermandad latinoamericana que somos. Y a ver quién me dice un lenguaje más donde pueda existir do while. A ver, pues, ¿en qué lenguaje ves que se existe do while? Ya mencionamos C, C++, Java o C Sharp. Los chats están abiertos, pueden escribir entonces, tanto en el Messenger que de los comentarios del video, como en Zoom también. A ver, ¿quién me dice un lugar en donde, en qué otro lenguaje también existe do while? Ya hemos mencionado 4. Mencionemos un quinto. ¿Quién recuerda un quinto para indicarnos cuál sería esta expresión? Bueno, cuando tú estés viendo este video, ya sea en YouTube, puedes poner en los comentarios qué otro lenguaje tú conoces donde do while se está utilizando. Y si tú ves el video después en Facebook Live, también puedes indicarnos qué lenguaje. Nos escribe Luis en Python. Python, Luis no utiliza do while. Los ciclos repetitivos en Python son bien limitados y ellos usan mucho la anidación para hacer los procedimientos de trabajo. Por lo general en Python negamos siempre las iniciativas de los bucles porque siempre deben estar en verdadero para que se den inicio. Entonces Python es un lenguaje mero extraño porque Python siempre nos forza a que sean true sus condicionales para entrar, tanto en estructuras condicionales como en estructuras repetitivas. Entonces Python es mero loquito. Python se sale del contexto de las estructuras porque inclusive es bien limitado en sus estructuras selectivas y repetitivas, pero es muy poderoso y por eso no lo hacemos de menos. Pero usa mucho todo anidado, entonces él resuelve mucho por anidación, muchos de los casos que otros lenguajes tienen un poco de mayor variedad, digamos así, tiene más sabores de postres para nosotros elegir. Python es un poco más cerrado, pero también eso no lo hace limitante, ¿sí? Otro lenguaje que usa do while pues puede ser JavaScript, ¿verdad? Entre ellos, lenguajes basados en JS que utilizan también do while. El bucle hacer mientras es análogo al bucle mientras. Y el cuerpo del bucle se ejecuta una y otra vez mientras la condición, o sea, la expresión booleana, sea verdadera. Existe, sin embargo, una gran diferencia y es el cuerpo del bucle está encerrado entre las palabras reservadas hacer y mientras, de modo que las sentencias de dicho cuerpo se ejecuta al menos una vez antes de que se evalúe la expresión booleana. Miren esto. En otras palabras, el cuerpo del bucle siempre se ejecuta al menos una vez, incluso aunque la expresión booleana sea falsa. Miren, buenas tardes Pablo en Facebook. Miren esto, qué interesante. Dice que al menos una vez se va a ejecutar las instrucciones o las sentencias del bucle, do while. Aún así, la expresión booleana llegue a ser falsa la primera vez. Miren. Mientras que si utilizamos el bucle while, vamos a darnos cuenta que siempre debe condicionarse primero, por eso se llaman pretest. Se debe condicionar primero en verdadero para poder determinar entonces entrar y realizar las condiciones o las acciones. Mientras que el bucle do while va a ejecutarse al menos una vez. Y aquí tenemos el diagrama de flujo en el que nosotros podemos basarnos. Miren, pues, tenemos el diagrama de flujo. Se realizan las acciones de adentro del bucle y luego evalúa. Miren, quiere decir que en este paso, por lo menos, una vez se va a realizar. ¿Sí? Se va a realizar todas las acciones y luego evalúa. ¿Sí? Y luego evalúa. O sea que nuestro programa
viene en este orden de aquí, entra al bucle completo, hace las acciones sin importar si es verdadero o falso, no le importa, no le importa, y realiza las acciones que hay aquí adentro, ¿sí? Y luego procede a la condición. Dependiendo lo que la condición le esté indicando, entonces agarra un camino, ¿sí? Pero como estamos diciendo, al menos una vez se evaluó. O sea que mínimo sí evaluó una vez. Cuando usamos el bucle mientras, o que lo llamamos en inglés solo while, él siempre se va a ejecutar únicamente si ya es verdadera la condición. Si no, no se ejecuta. Y a esos a los que estamos llamando nosotros pretest. Y así como estos los estamos llamando post-test. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta nosotros que existen ahora dos formas en las que nosotros podríamos estar trabajando las estructuras repetitivas. Y eso es clave que nosotros lo podamos dominar, porque en algunos momentos nosotros vamos a tener que determinar qué estructura usar. ¿Ok? Bueno, hay una regla. Y ahorita pasamos a código, que es con lo que mejor lo podemos explicar. El bucle hacer mientras se termina de ejecutar cuando el valor de la condición es falsa. Miren, la elección entre un bucle mientras y uno hacer mientras depende del programa de cómputo a resolver. O sea, cuál debo de usar, cuál debo de implementar. Ya que la programación es tan amplia, tan extensa, que nosotros tenemos que estar sabiendo que vamos a utilizar alguno de estos dos, pero no lo va a demandar la solución que necesitamos realizar. No lo va a depender del problema, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, la condición de entrada del bucle mientras es la elección correcta. Por ejemplo, si el bucle se utiliza para recorrer una lista de números o una lista de cualquier tipo de objetos, la lista puede estar vacía, en cuyos casos las sentencias del bucle nunca se ejecutarán. Si se aplica un bucle hacer mientras, nos conduce a un código de errores. Vean ustedes entonces cómo es que las estructuras pueden llevar a tendernos a nosotros a cometer errores. Por eso este tipo de cursos son bien importantes. Y yo lamento mucho que en las universidades hayan quitado los fundamentos de programación y las clases de algoritmos. Es duro que de verdad hayan quitado esos cursos en los primeros años de carrera, porque cuando yo los recibí, definitivamente a mí me cambiaron la vida. O sea, la algoritmia y los fundamentos de programación me facilitaron tanto el aprendizaje de lenguajes, que es sorprendente si tú lo llegas a dominar desde este punto. Al igual que en el caso del bucle mientras, la sentencia en el interior del bucle puede ser simple o compuesta. Todas las sentencias en el interior del bucle se ejecutan al menos una vez antes de que la expresión o condición se evalúe. Entonces, si la expresión es verdadera, un valor distinto de 0 en C o C++, las sentencias del cuerpo del bucle se ejecutan una vez más. El proceso continúa hasta que la expresión evaluada toma el valor falso, valor 0 en C o C++. El diagrama de control de flujo se ilustra en la diapositiva anterior, donde se muestra el funcionamiento de hacer las sentencias hacer mientras. Y es el que teníamos aquí, ¿verdad? Vemos que las acciones o sentencias se van a realizar al menos una vez. Y la condición se repite únicamente si es verdadera. ¿Sí? Vamos a tener un comentario acá, lo vamos a leer para todos. Dice, es por eso que estoy aquí, profe. Es básico para seguir y crucial para aprender más rápido y no tener que volver a los principios de programación constantemente, porque no se tienen las bases. Muchas gracias, profe, por esto, por enseñarnos todo esto. Gracias, Cristian, por tu comentario. Así es, realmente, miren, a veces perdemos más tiempo yendo a buscar no la sintaxis de los lenguajes, porque la sintaxis de los lenguajes abundan en el Internet.
abundan en los foros, abundan en todos lados. O sea, información hoy para aprender un lenguaje hay por todos lados. Hoy la gente no puede decir que no hay educación, que no hay acceso a educación. Internet está llena de educación. Si tú quieres ser autónomo, hay una gran cantidad de información. Si tú quieres reforzarte con cursos guiados con un instructor, como es el caso de EduProd, y en el caso de Juan Pajit Bootcamp, que es uno de estos cursos que estás hoy presente, tienes las facilidades de que hay gente como nosotros que se ha levantado por la comunidad y realiza una labor de educación sin ningún lucro. Entonces, tienes que aprovechar que existen este tipo de oportunidades. Y sí, sin embargo, a veces perdemos más tiempo depurando los errores que estamos creando en el código por no tener los fundamentos correctos. Te vas a ahorrar tanto tiempo si desde entrada tú ya conoces cómo funcionan las estructuras. Ah, bueno, y como estábamos hablando, si este lenguaje maneja do while, si este lenguaje no maneja do while, entonces a veces estamos batallando queriendo meter un do while en un lenguaje donde ni lo está manejando, pues, ¿verdad? Entonces, va a ser imposible que lo llevemos a cabo, pero eso es parte de ir conociendo lo que estamos aprendiendo. Ahora, des en cuenta acá, la expresión while y do while no dejan de tener algo en común. Siempre se van a repetir si su estado booleano es verdadero. A diferencia de while, que la condición está previamente a las acciones, pero debe ser verdadera para hacer las acciones. Acá se va a realizar las acciones una vez, pero la vuelve a repetir únicamente si determina que es verdadera. Y si no, es falsa. O sea que aquí lo que nosotros podemos llegar a entender es que sí o sí, podríamos decirlo nosotros de esa forma, sí o sí se va a ejecutar al menos una vez la estructura por completo. O sea, el código va a pasar por ella, lo va a hacer, va a evaluar y si es falsa, prosigue con nuestras líneas de código en las sentencias que tengamos abajo. Pero el bucle se ejecutó una vez aunque sea. ¿Sí? Puedes visualizar eso ya en tus estructuras de programación. O sea, el bucle se evalúa una sola vez. Bueno, como el fin, hemos dicho de este curso, es aprender a utilizar la algoritmia, el pseudocódigo, y estamos utilizando PSeInt para ello. Si tú estás por primera vez en este curso, si tú estás hoy por primera vez en este día de clase, que es el número 7, puedes ponerte al día de las demás clases, son cortas, puedes verlas en el canal de YouTube o en la fanpage de Facebook, puedes realizar tus labs y ponerte al día para seguir durante las siguientes clases que semana a semana estamos llevando. Dice, el ejemplo número 1 dice, obtener un algoritmo que lea un número, por ejemplo, 198, y obtenga el número inverso, por ejemplo, 891. Miren, entonces vamos a invertir el número. ¿Qué les parece? Bueno, pues vayamos a nuestro editor. Todos aquellos saben que estamos utilizando pues PSeInt. Lo vamos a poner aquí. Ahí se ve. Voy a esperar a ver cómo se ve en Facebook. Si no, le cambiamos el color a claro. No a claro la transmisora de telefonía porque no nos patrocina nada, sino al color claro del editor. Pero creo que sí se ve. Sí, estoy viéndolo ahorita en Facebook y sí se ve. Bueno, le vamos a decir invertir número como el nombre del algoritmo. Y ahora les voy a enseñar, ya que hemos ido avanzando un poco, vamos a poder declarar varias variables que sean del mismo tipo en PSeInt, como se podría hacer en Java y en algunos otros lenguajes, que podemos declarar múltiples variables del mismo tipo en una misma línea. Entonces ahora vamos a ir ya poniéndole ciertos tips que tiene PSeInt para que nosotros también los podamos ir implementando. Y uno es decirle definir. Miren, al decirle definir, yo puedo ir a traer variables. Dígito siguiente, voy a usar esta variable y le puedo decir que los quiero como entero. Miren, entonces ahora podemos definir varias variables de una vez en una misma línea y decir que pertenecen a un mismo tipo. Entonces ahora ya conocen el definir como
Y ustedes ya pueden escoger entonces de qué tipo van a hacer. Vamos a inicializar num en 198 porque sería el número del ejemplo que queremos trabajar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, podemos inicializarla y vamos a ver, podemos pedirle al usuario o no, pero vamos a ahorrarnos el pedirle al usuario, ya que no es esa la estructura que queremos. Le vamos a mostrar a nuestro usuario qué número es el que se va a convertir. ¿Ok? Entonces le decimos con la estructura que hemos venido conociendo que despliegue el número 198. Y ahora le vamos a indicar qué es lo que vamos a hacer. He comentado más de una vez que es importante que nosotros siempre le demos dirección al usuario. O sea, le informemos, le digamos qué está haciendo nuestro programa, qué debe de ingresar, por qué debe de ingresar eso, qué estamos solicitando. Entonces, número en orden inverso, los puntos, es solo de aviso, de notificación, y ahora viene lo que realmente queremos construir. La instrucción que utiliza PSaint para la estructura do while, ya conocimos la de según, ¿verdad? Según, ya conocimos la de mientras. Bueno, según todavía no lo hemos trabajado, ¿verdad? Mientras es el que hemos trabajado ya, que la estructura se evalúa de primero. Y fíjense que PSaint es bien interesante, porque aquí nos muestra el rombo y el cuadro de sentencias o de condiciones que puede tener el diagrama de flujo. Entonces, a través de los diagramas de flujo, PSaint me está diciendo cuál es la estructura que yo puedo utilizar. Entonces, mientras que ya es la que hemos conocido, y está la de repetir, miren, y da una breve explicación. En repetir podemos ver que primero está el cuadro de sentencias, de condiciones, y luego está la evaluación. Entonces podemos decir nosotros aquí, el condicional está aquí, y las sentencias están arriba, a diferencia del mientras que la condición está arriba y las sentencias o líneas de código están abajo. Entonces, quiere decir que nosotros podemos presionar el botón y él nos da la estructura. Y miren, nos da una explicación de cómo se utiliza. Entonces, él ya me crea y me dice que hay secuencias de acciones y aquí debe de ir mi expresión lógica. Miren. Entonces, vean ustedes que ahora el condicionante ya no está arriba, la expresión lógica ya no está arriba. Entonces ahora yo le digo que quiero trabajar lo siguiente. Entonces le digo, dígito, le voy a decir, perdón, esto ya se me movió aquí todo. Le voy a decir, dígito siguiente debe tener num mod 10. ¿Se recuerdan ustedes de mod? Pues mod es el que nos va a enseñar a nosotros la forma de la parte que nosotros queremos ir a extraer, de decirle al número mode 10. Esto lo que nos va a hacer es irnos a separar la parte, bueno, no, la parte fraccionaria de la cantidad de que está cabiendo dentro de el número que estamos evaluando. Estamos usando un sistema decimal para poder ir a traer cada una de las posiciones de unidad, decenas y centenas. Entonces ahora que ya hicimos NumMod 10, o sea que pudimos ir a sacar esa parte de unidad, nosotros le decimos que le escriba en pantalla. Escribir dígito siguiente. Miren. ¿Ok? Ahora, ahí no está todo, porque ahorita pudimos obtener ese último dígito, pero necesitamos corrernos, ¿sí? Porque estamos corriendo 198. Entonces ahorita extraje el 8, pero ahora necesito que pueda avanzar hacia el 9 y así sucesivamente. Entonces ahora yo le digo num y acá vamos a utilizar ahora una expresión nueva aritmética. Dado que PSaint no maneja div como tal, miren, queda en blanco, asume que es una variable, no se puede div y no puedo representarlo de esta forma porque estoy manejando todos los números como enteros, ¿sí? Y yo quiero la parte entera de la división. Entonces, y no le puedo decir num dividido 10 únicamente porque me va a devolver un número real.
todos los números que sean afectados por una división en cualquier lenguaje de programación van a devolver un resultado real. Entonces, definitivamente yo no quiero esas partes fraccionarias. Entonces, como no existe div, que era lo que yo les decía, no puedo usar la doble línea, que también es permitida, pero en este momento a mí no me va a ser útil. Entonces utilizo una instrucción, ¿sí? Que tiene psaint para que nosotros podamos ir a hacer que esta operación no se vuelva de números reales. Entonces le digo trunc, miren, y automáticamente ya me permite poder ir a traer esa parte entera. Pero ahora no estamos del todo terminados. Dice, falta será repetir. Miren eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir que él debe determinar hasta que num ya sea igual a 0. Normalmente, fíjense ustedes que hay que tener mucho cuidado. Voy a poner todo nuestro programa ahí. Tenemos que tener a veces mucho cuidado cuando estamos construyendo repetir hasta que, perdón, esto debe ir aquí, se había movido. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque funciona muy diferente a cuando usamos un mientras. ¿Sí? Un mientras que es muy diferente a un repetir hasta que. La forma y la condición que vamos a usar para evaluar, o sea, esta parte de aquí, puede variar mucho. No quiere decir que para un ciclo mientras la evaluación sea num igual a 0. ¿Sí? Podría llegar a requerir que fuera mayor o decir que es menor igual que 0. O sea, pueden variar. Lo que quiero que tengan bien en mente es que eso puede variar. No necesariamente tienen que ser iguales. ¿Ok? Vamos a guardarlo. Vamos a ir aquí a nuestros estudiantes donde lo tenemos guardado. Nuestro día. Y lo vamos a guardar como 01 de nuestro primer ejercicio de hoy. Si no tenemos ningún error, vamos a compartir completa toda la pantalla y lo vamos a ejecutar. Y miren ustedes, nos dice que hemos usado el número 198 y número en orden inverso es 891. Entonces, la estructura, si la podemos analizar ahora nosotros, por favor, quiero que evalúen lo siguiente. Miren, pues, el programa venía acá. Entra la estructura número de la línea número 8, que es el repetir. Pero aquí no hay ninguna condición, ¿sí? Él lo único que sabe es, dice, güey, estamos entrando a un bloque de código en el que posiblemente todo esto, después de la palabra repetir, haya que volverlo a realizar. Pero viene y dice dígito sig es igual a num 10. Entonces viene y le da el número 8, ¿sí? Escribir dígito siguiente. Entonces escribe el 8. Luego hace num, trunc, num, diagonal, 10. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está dando el 9. Solo se corrió al 9. Todavía no nos lo ha dado. Se corrió al 9. Y le pregunta, o sea, ahorita tienen num, el número 9. Y le pregunta, mira, num es igual a 0. No, es igual a 9. Entonces hay que regresarse al repetir. ¿Sí? Miren. Entonces nosotros podemos ver que ahora ese 9, pues no está como 9, sino está como 90. Entonces ahora le dice a ese 90, porque al final de cuentas lo que absorbió fue todo el resto. Entonces le dice, va agarrando todo el número, va caminando en él y le dice ahora, mira, despréndelo. Trunc y nos devuelve el 9. Lógicamente avanza una unidad más, es una centena. Entonces le hace un move 10, ¿sí? Y obtenemos nosotros de 100 dividido 10. Después tenemos 10 dividido 10 es 1 y nos devuelve el 1. Y así entonces es como ella empieza a ir haciendo
todo un ciclo nuevo de trabajo. Pero nosotros podemos observar acá en lo importante es que la estructura cambió. O sea, si esto no se cumpliera, miren esto, vamos a hacer algo. No sea igual a 8. Miren pues, visualicemos qué va a pasar. ¿Ok? Miren pues. Miren, se vuelve un loop infinito. Ahí no ha terminado nunca. Miren. Entonces, vemos nosotros que aquí llega y llega a estarse repitiendo. Entonces, es muy importante. Algunos me podrían decir es que pudo haber sido mayor o igual. ¿Sí? Si tú le dices que es mayor o igual y lo ejecutas, mira, solo hace el número 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el siguiente número sí va a ser mayor, o sea, 90, porque ya el 8 ya no está, se queda con el 90, va a ser mayor que 0. Entonces se detiene. Si tú puedes observar, no es la misma forma de resolver un ciclo pretest que un post-test. ¿Ok? No se resuelven de la misma manera. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender también a poder manejar. ¿Ok? Veamos un ejemplo número 2. Y este está bien interesante también. Miren pues. Buscar y escribir la palabra vocal leída del teclado. La primera vocal leída del teclado. Se supone que se lee uno a uno caracteres desde el teclado. O sea que si yo empiezo a ingresar letra Z, letra B, letra U, se debería de estar repitiendo hasta que yo tenga ya una vocal ingresada. Vayamos a pasarlo rápidamente. Creamos uno nuevo. Le vamos a decir que ahora es busca primera vocal. Busca primera vocal. P le vamos a decir de tipo carácter. Repetir, miren, usamos el repetir y le vamos a decir escribir, ingrese letra. ¿Ok? Leer P. Y ahora le decimos hasta que P sea igual a A o P sea igual a E o P sea igual a I o P sea igual a o P sea igual a U. Miren. ¿Ok? Miren. Y afuera del ciclo, yo le digo escribir, perdón, esto debe ir aquí, escribir primera vocal que aparece y le voy a decir que es P. ¿Ok? Miren. Entonces tenemos ahora otro programa que está usando el repetir. Le permite al usuario por primera vez evaluar una de las letras ingresadas. O sea, se lo permite. Lo va a evaluar al menos una vez. ¿Sí? Lo va a evaluar al menos una vez. Entonces ahora ejecutamos y vemos nosotros que nos está diciendo ingresa letra Z, ingresa letra T, miren, W y no se sale. Si yo le digo I, primera vocal que aparece, I, ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque le está diciendo que hasta que aparezca esa letra, él debería funcionar. Si a la primera yo le pongo una vocal, primer vocal que aparece, U. Entonces podemos seguir viendo nosotros cómo va a funcionar
las estructuras repetir hasta que, o sea, do while, ¿sí? Y nos va a llevar a que nosotros vamos a tener que depender muchas veces de este tipo de estructuras. Como les digo, hay código que los lleva realmente a utilizar do while. Y en otros casos será while. O sea, si ustedes no quieren evaluar, si ustedes, perdón, no quieren que se evalúe la expresión de primero, hacen do while. Si van a necesitar que la estructura evalúe de primero para entrar, entonces usan while. Profe, ¿y se puede todo resolver con alguno de los dos? Van a haber momentos en que los programas te van a forzar a una de las estructuras, ¿sí? Te van a forzar y vas a tener que implementarla. Por eso es importante que las puedan conocer ustedes ya de antemano. ¿Me puede mostrar el anterior del ejemplo 2? Gracias. Claro, con mucho gusto. Lo volvemos a poner en pantalla. Ahí está. ¿Sí? Entonces podemos ver. Recuérdense que los operadores lógicos como o, and y todo ya los aprendimos. Entonces pueden verlo en las clases anteriores. ¿Sí? Entonces aquí hacemos una evaluación que P puede ser cualquiera. Entonces si pongo I, forzo a que se tuvieran que tener el mismo resultado y eso sería imposible, ¿verdad? Entonces por eso uso O que nos provee esa solución. ¿Estamos bien ahí ya? Bueno. Dice nuestro ejemplo número 3. Realiza el algoritmo para obtener la suma de los números pares hasta 1000. O sea que ahora queremos sumar los números pares que hay hasta 1000. Miren, que hay hasta 1000. Entonces nosotros podemos venir, crear uno nuevo y le vamos a decir num pares. Este nombre es el que ustedes quieran, pero yo siempre le pongo uno referente al que es, aunque así es la algoritmia. Debe de tener por lo menos el que sí estamos utilizando. Entonces le voy a decir definir, porque voy a poner varias, suma num como entero. ¿Ok? Miren. Inicializamos suma a 2, num a 4. Y ahora hacemos nuestra estructura repetir. En nuestra estructura repetir le vamos a decir suma adquiere el valor de suma más num. Miren, o sea que ya de entrada el programa lo va a hacer. Entonces ya va a cargar un número 6. Ya de entrada. ¿Sí? Ya de entrada. ¿Sí? Num es igual a num más 2. Empiezo a avanzar de 2 en 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que num sea mayor que 1000. Miren. Entonces num, cuando ya sea 1000, va a parar porque no es igual. Y va a parar con un 1001 también porque se va a detener. Y afuera del ciclo le digo escribir y le voy a decir la suma de los números pares hasta 1000 es punto y coma. Y le voy a decir escribir suma. Lo pude haber puesto ahí arriba en el final, o estoy haciendo un poco más de líneas para que sea bastante entendible para todos. Entonces, miren, tenemos este otro programa construido. Le vamos a poner, es nuestro 03 archivo, y ahora lo vamos a ejecutar todos juntos. ¿Ok? Agrandamos aquí y nos dice, la suma de los números pares hasta 1000 es de 250.500. Si alguien quiere ir a realizar la prueba, pues empiece a hacer las sumatorias y nos venga a contar a todos si da 250.500 realizar todos los números pares. El programa no se va a confundir, el programa no va a fallar, entonces tenemos directamente que estas son las estructuras que podemos hacer para un repetir hasta que. A ver, ¿quién tiene alguna idea de los que están en el en vivo de en qué momento nosotros podríamos utilizar un do while?
¿cuándo nosotros podríamos utilizar un do while? A ver, pensemos en cuándo nosotros utilizaríamos un do while en un caso real de la vida, en la programación. ¿Mm? Pensemos. ¿Mm? A ver, en algo que hoy en la programación web se está moviendo demasiado. ¿O cómo es que las estrategias de ventas están funcionando hoy en día en las páginas web? Tú entras a una página web que tiene una promoción. Tú entras a Juan Pajic, que está promocionando la carrera de Linux para que tú te puedas inscribir hoy al 50%. ¿Qué sucede? Cuando entras a la página web, que es una landing page, viene la landing page y te dice que está en promoción el curso de Linux, tal vez a un 50%. Y de una vez te lo carga en tu carrito de compras. Y te pregunta si quieres comprar otro curso. ¿Sí? Si tú quieres adquirir o te quieres inscribir en otro curso. Ahí vemos algo. Se corrió un post-test, ¿sí? Porque el curso de Linux te lo asignó sí o sí de una vez a tu carrito de compras. ¿Me doy a entender? Entonces, te carga el carrito de una compras con un producto de una vez que tal vez tú en este momento no estabas queriendo comprar el curso de Linux. Entonces ahora te pregunta, o tal vez sí, pero te forza ahora o te motiva a que adquieras el curso. Entonces tú vienes ahora y te pregunta, pero como ahora también no solo me interesa que compres el curso de Linux, sino que te dejo con la opción de si deseas añadir a tu carrito otro producto. Entonces ya te estoy preguntando, ¿deseas añadir otro curso? Ya estoy aquí. Si tú me dices no, se queda cargado el curso de Linux y te llevo a la pasarela de pago del curso. ¿Sí? Pero sí o sí, te cargué un curso. La otra sería una opción que tú entras al sitio, tú ves el listado de cursos y no tienes cargado ninguno. Tú decides si empiezas a cargar los cursos a tu carrito de compras. Entonces los ciclos van cambiando de una forma. Cuando añades el primero, te pregunta, ¿deseas añadir otro? Ese es un ciclo while. Si te carga alguno por default y te pregunta si quieres seguir comprando, ese es un do while. ¿Me doy a entender? ¿Lo pueden visualizar? ¿Sí? Habían unos memes, no lo, ahorita me recordé si no lo hubiera tenido en a la mano. Habían unos memes de la estructura while y do while con el coyote y con el correcaminos, ¿sí? Y el ciclo while, ¿sí? Normalmente son los que hace el correcaminos. El correcaminos se detiene y ve los platitos que le pone el coyote para comer y come y se va. Logra irse antes de que se ejecutaran, pues, ¿verdad? Pero son pretest. Ahora el pobre coyote, que es Wally Coyote, va, normalmente usa ciclos do while. ¿Por qué usa ciclos do while? Porque enciende una TNT, se acerca a un acantilado y tristemente a él sí le ocurre lo que está haciendo. Quiere decir que el código se evaluó una vez por lo menos. O sea, se evalúa la TNT, la dinamita, le explota a él y quiere decir que el código se ejecutó una vez, aunque mal en la persona que se quería ejecutar, pero el código pasa por ahí, se ejecuta y el pobre coyote siempre sale lastimado y sale herido. Vemos que no es una estructura de que si primero tenía que ocurrir algo, siempre le ocurren a él todas las cosas. Entonces él dicen que está en una modalidad do while, pues, ¿verdad? Mientras que el correcaminos está en una modalidad while, pues, ¿verdad? Y es entendible, ¿verdad? Porque es un ejemplo que puede llevarnos a esa estructura de conocimiento y de facilidad de entendimiento, ¿sí? Tal vez el ejemplo, pues, es algo extraño, pero podemos ver que una caricatura tiene implementado ese tipo de formatos de estructuras de programación, ¿verdad?
Y vamos a terminar con nuestro último ejemplo. No se salgan todavía porque están interesantes los ejemplos y tengo unas palabras para comentarles ahí. Dice, el ejemplo número 4. Si deseas leer de una consola a una serie de números hasta obtener un número inferior a 100. Vamos a hacer un ciclo que por ende esté pidiéndole un número inferior a 100 al usuario. Cuando el usuario ingrese 100 o más, el ciclo se debería de terminar. Entonces, vayamos a ejecutarlo. Creamos, bueno, no ejecutarlo, a crearlo. Creamos uno nuevo. Le decimos num inferior. Esta tarea está bien interesante. No voy a topar el laboratorio si viene con estructuras while, ¿sí? Tienen que ser do whiles. Definir, le vamos a decir num como real. Ahora le vamos a decir repetir. Y miren, ahora de una vez escribir, teclear un número. ¿Ok? Leer num hasta que num sea menor que 100. Escribir, le decimos el número inferior a 100 es no. Miren, si ustedes aprenden a dominar Paint, van a poder dominar cualquier lenguaje que empiecen a querer utilizar para practicar su programación de fundamentos, ¿sí? Vamos a correrlo y vemos nosotros aquí. Teclear un número. Le voy a decir 150, teclear un número, 300, miren, 25. El número inferior a 100 es 25. Si de entrada le pongo un 10, el número inferior a 100 es 10. Y si le pongo 100, teclear un número. Miren, 105, teclear un número. ¿Por qué? Porque no dice que sea menor o igual que 100. Entonces, por eso no se está deteniendo. 99, el número inferior a 100 es 99. Seguimos viendo que la estructura repetir hasta que se da por lo menos una vez. Se sigue evaluando una vez. Entonces ya será que ustedes puedan ir determinando cuándo hay que hacerlas. Ahora, hay código que los va a forzar. Hay código que los va a forzar a usar un mientras o un repetir, ¿sí? Eso será ya una estructura. Podríamos decirlo que en inglés va a ser while o do while. Pero ¿y qué pasa con los lenguajes que no tienen do while y el programa me está forzando? Tendrás que convertirlos a un formato while y tendrás que hacerlo desde esa forma, ¿sí? Pero entonces no se puede con los lenguajes que no manejan do while. Sí se puede. Lo único es que tienen otro mecanismo. No estoy hablando de otras estructuras. Tienen otro mecanismo de lógica para que tú puedas hacerlos utilizar. Entonces, ¿es mejor usar lenguajes más enriquecidos, profe? No. Es variante dependiendo de la tecnología del desarrollo que vayas a tener que utilizar. El lenguaje va a ser acorde a lo que vayas a ir haciendo. Hoy los lenguajes están acordes a las tecnologías que se están trabajando. Entonces, eso se va a basar en la implementación que tú tengas que realizar como código de programación. ¿Ok? Bastante interesante, ¿verdad? Interesante haber conocido el día de hoy, pues estas estructuras que nos llevan a nosotros a poder tener un mejor aprendizaje. Recuérdense que este curso tiene un diploma técnico si ustedes están entregando sus laboratorios. Ya nos toca el laboratorio número 7. Si no has hecho los anteriores, puedes descargarlos de cada descripción del video en el canal de YouTube. Y entrando a nuestro canal de Discord, también ahí enviamos cada uno de los laboratorios para que los puedas descargar y puedas ir viendo también más información del curso. Hoy ya tenemos el laboratorio C207, que va a ser basado en la estructura do while. Si usas estructuras while o estructuras for o cualquier otro tipo de estructura, se tomará como mala la solución. Ya te enseñé que en Paint se puede utilizar la estructura do while.
Entonces necesito que lo realicen a través de la estructura do while. Entonces hemos llegado al final de nuestra clase del día número 7. Espero que toda esta programación, toda esta estructura de programación y estos fundamentos de programación puedas ponerlos en práctica, porque estamos trabajándolos tan desmenuzadamente, cada uno en lo individual, mientras que en un lenguaje solo se te enseña muy superfluo y se avanza porque hay varias estructuras y se avanza y se avanza y se avanza. Hoy tú vas a poder determinar cuál es la que mejor necesitas cuando leas un problema. ¿Por qué? Porque con el app que te voy a dar, vas a poder realizar eso, vas a poder interpretar el requerimiento y convertirlo a código, ¿sí? Entonces, este es nuestro final de la clase del día número 7, la cual ha estado pues bastante interesante y muy amena. Quiero informarles y quiero contarles a todos un logro que hemos adquirido y que deseo compartir con todos ustedes. Somos ya un Linux Professional Institute Approved Academy Partner. Ya estamos autorizados para poder enseñar Linux en rumbo al LPI, que es Linux Professional Institute, para que ustedes puedan realizar sus certificaciones del 010 Exam de Linux Essentials. Ya prontamente vamos a aperturar el curso, estará disponible ahorita en comienzos de septiembre, haremos la publicidad y haremos el informe de cómo va a ser la metodología para que ustedes puedan entrar al curso de Linux Essentials. Tendrá virtualización de Linux, de diferentes sabores de Linux para trabajar. Van a conocer ustedes el CLI de Linux. Como programadores es importantísimo que ustedes conozcan Linux. El 85% de la web está basada en servidores Linux. Y cuando ustedes hagan desarrollos para sus clientes, van a haber clientes que no pueden comprar un licenciamiento Microsoft. Y entonces ustedes podrán instalarle un Linux para ponerle un MongoDB, para instalarle un servidor PHP, para instalarle un servidor Mongo, como lo dije, para instalarle un servidor MySQL, ¿sí? O un MariaDB, y puedan utilizar una base de datos abierta y puedan instalar el código acá y esta sirva como un servidor. Si el cliente no quiere tener su desarrollo en la nube, en un hosting, si no lo quiere local, entonces tú puedes preparar este tipo de servidores para tus clientes con un poco presupuesto. Entonces, es importantísimo si tú quieres aprovechar y conocer de Linux en el rumbo a la certificación 010 Exam por una academia aprobada para ser una academia que puede impartir el curso, que te va a enseñar sobre Linux en el rumbo a una certificación. Entonces, los invito a que estén atentos. Si tú tienes algún interés en este tipo de curso, puedes escribirnos en las redes que tenemos para ustedes de comunicación. Tenemos toda la gama de redes para ustedes. Entonces, pueden escribirnos y con mucho gusto se les va a ampliar la información, aunque esperen la información próximamente. Así es que entonces estamos terminados por el día de hoy y espero sus tareas. Ya califiqué el día de hoy la gran mayoría.